denominados AINES, que son los antiinflamatorios no esteroideos, o conocidos por sus siglas en inglés como NSAID. En esta primera parte de este grupo de fármacos abarcaremos a los salicilatos, carabinofenol y a los acéticos. Siguiente diapositiva, por favor. Primero hablaremos acerca de la vía de la ciclooxigenasa. ¿Por qué de esta vía? Porque a este nivel se produce la acción de estos fármacos que producen la inhibición de la vía de la ciclooxigenasa. Primero, ¿cuál es su precursor? Tenemos al ácido araquidónico. ¿Qué es el ácido araquidónico? Es un ácido insaturado de 20 carbonos y se localiza normalmente en la bicapa fosfolipídica de la membrana celular, es decir, en todas las células. Entonces, ¿por qué se libera? Se libera por la acción de esta enzima, que es la fosfolipasa A2. Esta enzima produce su liberación. Una vez producida la liberación del ácido araquidónico, este debe ingresar a una de estas vías. Tenemos a la vía de la ciclooxigenasa y también tenemos la vía de la lipoxigenasa. La vía de la lipoxigenasa nos da, resumiendo, a la producción, a la formación de leucotrienos por medio de la vía de la lipoxigenasa 5 y por medio de la vía de la lipoxigenasa 12 tenemos a las lipoxinas. Pero enfocándonos en la vía de la ciclooxigenasa, que es donde se produce la acción de este grupo de fármacos, tenemos la producción de las prostaglandinas y del tromboxano A2. Ahora, el tromboxano A2, ¿qué función tiene? Este va a producir la vasoconstricción y también va a producir el favorecimiento a la agregación plaquetaria. Sabemos que las plaquetas forman la homeostasis primaria, entonces motivo por el cual este grupo de fármacos tiene la acción antiagregante plaquetaria. Luego tenemos la producción de las prostaglandinas. Recordamos, las prostaglandinas son muy importantes. ¿Por qué? Porque participan en muchos procesos fisiopatológicos del organismo. ¿Y cuáles son esos procesos fisiopatológicos? Tenemos a la inflamación, al dolor y a la fiebre. ¿Y cómo se produce? Gracias a su participación en estos procesos fisiopatológicos, estos fármacos van a tener la acción antiinflamatoria, analgésico y antipirético. ¿Y cómo se produce esto? ¿Y por qué? Porque las prostaglandinas son mediadores de la inflamación. ¿Y por qué? Porque estas prostaglandinas van a producir la vasodilatación. Al producir la vasodilatación generan un aumento del flujo sanguíneo. Ahora, recordarán, según la ley de George Simmons Ohm, que nos dice que el flujo es igual a la diferencia de presiones sobre la resistencia vascular, es decir, la resistencia vascular es inversamente proporcional al flujo. ¿Qué nos quiere decir esto? Que cuando la resistencia vascular aumenta, entonces el flujo disminuye y viceversa. Cuando la resistencia vascular disminuye, entonces el flujo aumenta. Entonces, al producirse una vasodilatación, estamos disminuyendo la resistencia vascular y por ende aumentamos el flujo. Ahora, al ser un mediador de la inflamación, estos van a favorecer a la aparición de los signos cardinales de la inflamación. Esta vasodilatación, al aumentar el flujo, este flujo es el responsable de la aparición de 2 de los 5 signos cardinales de la inflamación, es decir, el calor y el eritema, que es el enrojecimiento de la zona. Luego tenemos los otros signos cardinales, que tenemos el tumor, que se refiere a la tumefacción, a la edematización, que es debido al aumento de la permeabilidad vascular. Al aumento de la permeabilidad vascular, lo que se produce es la extravasación de líquido desde el interior de la célula, desde el interior, de la vasculatura, desde el líquido intravascular hacia el líquido intersticial, favoreciendo la formación de tumor, el dolor, que es dependiente al tumor, y luego tenemos la pérdida de función, que es la impotencia celular, que es debida a la presencia de dolor y de tumor. Luego tenemos el dolor. ¿Por qué? Porque se cree que las prostaglandinas E2 favorecen a la sensibilización de las terminaciones nerviosas. ¿A qué? A la bradicina, histamina y a otros mediadores químicos producidos a nivel local por el proceso de la inflamación. Y la fiebre. ¿Por qué? Porque la fiebre, sabemos, es un aumento de la temperatura debido a una elevación, a unas tendencias a valores más elevados del punto de ajuste termostático del centro termorregulador en el hipotálamo. Ese centro hipotálamo se encuentra mediado por las citocinas, que son pirógenos y endógenos. Pero ¿dónde actúa esta, que es la prostaglandina E2? Esta actúa a nivel de la estimulación de las células lineales hipotalámicas. ¿Para qué? Para producir el AMP cíclico. Y este AMP cíclico es el importante porque va a producir la inhibición de las células sensibles al calor, pero la estimulación de las células sensibles al frío. Es decir, gracias a esta inhibición de las células sensibles
sensibles al calor, se va a producir la incapacidad de la percepción del calor, pero la percepción del frío como tal, produciendo ese aumento del punto de ajuste termostático. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, ahora hablaremos acerca de la vía de la ciclooxigenasa. Para que me entiendan de dónde se produce la acción, se va a dividir en dos. Tenemos a la vía de la ciclooxigenasa COX-1 y COX-2. COX-1, o también denominada constitutiva, ¿por qué? Porque es propia del organismo. Y luego tenemos a la COX-2 o inducida. ¿Por qué? Porque es inducida cuando se produce un proceso patológico. Entonces, acerca de la división de las dos vías de la ciclooxigenasa, como les mencionaba, la ciclooxigenasa 2 es inducida. Como podemos visualizar en la imagen, nos da como resultado la producción específicamente del tromboxano A2, ya mencionado para la agregación plaquetaria. Luego tenemos a dos de las prostaglandinas, que tenemos a la prostaglandina F2 y a la prostaglandina E2. Y en la vía de la COX-2 tenemos a la prostaglandina I2, o también denominada prostaciclina, y a la prostaglandina E2. Ahora, recordando, la prostaglandina E2 y la prostaglandina I2 se encuentran involucradas y son factores protectores de la mucosa gástrica. ¿A través de qué? Estos van a producir la disminución directamente de la producción del ácido clorhídrico. ¿A través de qué? A través de la disminución de la secreción de hidrogeniones hacia la luz canalicular de las células parietales oxídicas. Y además va a producir un aumento de la secreción de dos de los factores gástricos protectores, que son el foco y el bicarbonato. ¿El bicarbonato para qué? Para alcalinizar el medio. Luego, lo ya mencionado. Siguiente diapositiva, por favor. Acá. En esta imagen podemos visualizar la clasificación, división grande de este grupo de fármacos. Tenemos los inhibidores no selectivos de la COX y los inhibidores selectivos de la COX-2. Como su nombre nos indica, los inhibidores no selectivos de la COX-2 producen la inhibición de la vía de la ciclooxigenasa de forma inespecífica, es decir, de ambas vías, tanto de la COX-1 como de la COX-2. Sin embargo, por otra parte, los inhibidores selectivos de la COX-2, como su nombre nos indica, estas van a producir la inhibición de forma específica solamente de la vía de la ciclooxigenasa 2, que recordando es denominada la vía de la ciclooxigenasa inducida. Siguiente diapositiva, por favor. En esta ocasión nos basaremos en este subgrupo de los derivados de ácido salicílico, que forman parte de los inhibidores no selectivos de la COX, es decir, inhiben a ambos. Dentro de este grupo tenemos a la aspirina, o también denominado ácido salicílico, y los salicilatos. ¿Por qué derivados del ácido salicílico? ¿Por qué? Porque su estructura química posee un núcleo fundamental denominado ácido salicílico, también denominado el núcleo de ácido ortohidroxilbenzoico. Y este mismo grupo se subdivide en estos grupos. Tenemos a los derivados de ester y a los derivados de ácido salicílico. Dentro de los derivados de ester tenemos a la propia aspirina, el ácido acetilsalicílico, que es acetilsalicilato de citrina. Luego en el siguiente grupo tenemos a los derivados de ácido salicílico, tenemos al salicilato sódico, al salicilato de metilo, también tenemos al trisalicilato de colina y de magnesio, también tenemos al saltato, diflumisal, y tenemos por último al sulfalacina. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ahora hablaremos más específicamente acerca de todo el grupo de los fármacos derivados de ácido salicílico. Entonces, hablaremos primero de su farmacocinética, que tenemos a la absorción, distribución, metabolismo y excreción. Su absorción. Cuando la administración es por vía oral, su absorción se da a nivel de la zona alta del intestino delgado. Luego tenemos cuando la administración es vía rectal, entonces esta absorción es más lenta e incompleta. Su distribución tiene una buena administración a nivel de los tejidos y de líquidos intersticiales, y una particularidad de este grupo de fármacos es que atraviesa la barrera placentaria. ¿Cuál es su metabolismo? Su semivida en el hígado es aproximadamente de 15 minutos, y sus metabolitos principalmente tenemos el ácido salicílico. Y luego su excreción es renal, y esto depende del pH urinario. Luego tenemos la acción de los fármacos, lo que ya mencioné anteriormente. Tenemos antipirético, analgésico, antiinflamatorio, adicional metabólico, respiratorio
Entonces, ¿cuáles son sus indicaciones? Como podemos visualizar aquí, sus indicaciones para fiebre, es decir, dosis antipiréticas vía oral son de 325 a 650 miligramos cada 6 horas. En el caso de adultos, de 50 a 75 miligramos kilogramo por día, en 4 a 6 tomas, y no debemos exceder una dosis diaria de esto de 3.6 gramos en el caso de los niños. Luego tenemos en el dolor, el analgésico se puede usar en el caso de neuralgias, puede ser cefaleas, dolores radiculares, odontalgias, también puede ser mialgias, pero dolores musculares, dismenorreas, migrañas, demás dolores del posparto, entre otros. También tenemos en el caso de las indicaciones de síndromes articulares, artritis reumatoide. En este caso la dosis debe ser más elevada de salicilatos, que tiene que ser de 4 a 6 miligramos por día. Y luego tenemos a los antiagregantes plaquetarios, los que les dije precisamente por la acción de la vía de la ciclooxigenasa de la producción de tromboxano A2. Entonces esto es para profilaxis de arteriopatías coronarias o cerebrales, y esta dosis debe ser de 40 a 80 miligramos día aspirina. Luego tenemos enfermedades inflamatorias intestinales. Demás. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Cuáles son los efectos adversos? Una vez ya entendimos toda la vía de la ciclooxigenasa, es más fácil comprender los efectos adversos. Ya sabemos, los efectos gastrointestinales están en relación con la no producción de las prostaglandinas I2 y también de la prostaglandina E2, que son factores protectores de la mucosa gástrica, por lo que esos efectos adversos tendremos a la gastropatía por AINES, también tenemos a las hemorragias, úlceras, a la perforación gástrica. Dentro de otros efectos adversos tenemos a los renales, nefropatías, también interfieren con el control del pH y con fármacos, en este caso con los fármacos antihipertensivos. Y luego en la hipersensibilidad tenemos alergias, también tenemos al asma, pólipos nasales, broncoespasmos, angioedemas y muy importante, que es el síndrome de Raynaud. Esto es específicamente por el consumo de aspirina, es decir, ácido acetil salicílico, en procesos febriles en niños. Siguiente diapositiva, por favor. Luego hablaremos específicamente del ácido acetil salicílico, la aspirina. Este ácido acetil salicílico, ¿cuál es su mecanismo de acción? Algo muy importante y que lo diferencia de los otros grupos, de los otros fármacos que también son considerados AINES, es que este acetila de forma irreversible. Acetila de forma irreversible e inespecífica a ambas vías de la ciclooxigenasa, tanto a la COX-1 como a la COX-2. De esta forma su efecto dura mucho más. Entonces se tiene que sintetizar, debido a que su efecto dura muchísimo más, se tiene que sintetizar muchas nuevas moléculas de la COX para que reemplacen esas enzimas que ya fueron inhibidas por este fármaco. Entonces, como les mencionaba, la inhibición se produce tanto de la COX-1 como de la COX-2. Cuando inhibe a la COX-1, esta acetila es acetilado por la aspirina, específicamente en la serina 530. Entonces el sitio de unión para el ácido araquidónico queda completamente bloqueado. En cambio, cuando se produce la acetilación por parte de la aspirina de la COX-2, específicamente en la serina 516, el sitio activo, al ser más amplio, es capaz de aceptar mayor cantidad de ácido araquidónico. En cuanto a la dosificación, tenemos la dosificación antiplaquetaria de 40 miligramos por día. En el caso de dolor y fiebre, una dosis de 325 a 650 miligramos cada 4 a 6 horas. Y el último, fiebre reumática, en el caso de niños, 1 gramo cada 4 a 6 horas o 10 miligramos por kilogramo cada 4 a 6 horas. Bueno, continuando con el ácido salicílico, como tal comentó mi compañera, esto ya no se usa de forma de vía oral, ya que nos indican que es muy irritante para el tubo digestivo. Como tal, el ácido acetil salicílico, que es la aspirina, este va a ser el ester acetato del ácido salicílico. Este es un mecanismo, va a ser que va a inhibir la enzima ciclooxigenasa, inhibe la síntesis de prostaglandinas y la diferencia con la aspirina, que este no va a acetilizar irreversiblemente a la COX, o sea, su acción es reversible. En la farmacocinética vamos a tener que la absorción va a ser por vía cutánea y este puede aumentar si va a ser aplicado en
piel lesionada o en áreas extensas. Y por vía oral, como les comenté, este es bastante irritante para el tubo digestivo, por lo que se indica que la administración debe ser por forma externa. En la distribución, esta va a ser altamente unión a proteínas plasmáticas, amplia distribución en tejidos y metabolismo va a ser hepático, ya que este se va a convertir en ácido salicílico y glucurónicos. En la eliminación va a ser renal, pero este va a ser dependiente del pH urinario. Mayor alcalinización, mayor eliminación. Las indicaciones, como dice, va a haber tópico y sistémico, pero sistémico ya no se utiliza. En tópico se va a utilizar para el acné, las verrugas, callosidades, psoriasis leve y dermatitis seborreica. En sistémico va a ser analgésico, antipirético y antiinflamatorio. En los efectos adversos va a tener locales y también sistémico. Puede causar irritación cutánea, eritema y descamación. En sistémicos va a causar un salicilismo, que este va a estar acompañado con síntomas de tinnitus, mareos y náuseas. En las complicaciones va a tener intoxicación por salicilatos. Esto nos va a dar acidosis metabólica más alcalosis respiratoria. También va a causar toxicidad en niños y reacciones alérgicas. Su riesgo va a aumentar cuando haya una insuficiencia renal y también la piel esté dañada. La dosis, vamos a tener que el ácido salicílico va a venir del 2 al 10%, que este nos va a ayudar para el acné, y va a venir también del 10 al 40%, que este nos ayuda para verrugas y hiperkeratosis. Ahora del salicilato del metilo, que este también va a inhibir a la enzima ciclooxigenasa y inhibe la síntesis de prostaglandinas. Este va a ser un profármaco, ya que mayormente su uso va a ser tópico y en la piel se va a convertir en ácido salicílico. Su farmacocinética, la absorción va a ser por vía cutánea y este va a aumentar por el calor, por vendajes oclusivos, por piel lesionada y áreas extensas. La distribución va a ser amplia en distribución de tejidos y alta en unión a proteínas plasmáticas. Su metabolismo, este se va a hidrolizar a ácido salicílico. La eliminación también va a ser renal y también va a ser dependiente del pH urinario. En indicaciones, este va a servir para las mialgias, artralgias, esguinces y lumbalgias. En los efectos adversos también va a causar irritación cutánea, eritema y ardor. Sistémicos va a causar también salicismo y complicaciones va a también causar intoxicación por salicilatos y complicaciones graves va a causar hipertermia y convulsiones. Este riesgo va a aumentar si es que el uso se hace en niños, tiene un uso extenso y también el calor. Este va a venir en una presentación de 10 al 30%, en la cual se va a aplicar 2 a 3 veces al día en la área afectada. Ya, el Flunizan, este va a ser también, va a pertenecer a la familia de salicilatos no acetilados, la cual en esta también va a inhibir la COX-1, la COX-2, pero de forma reversible, y también inhibe la síntesis de prostaglandinas. Aquí va a tener una función por vía oral buena, su distribución va a ser alta y va a estar casi al 99%, su metabolismo va a ser hepático, ya que se va a conjugar con el ácido glucurónico. La eliminación va a ser renal y su vía media va a ser de 8 a 12 horas. Indicaciones, este va a tener de dolor leve moderado, artritis reumatoide, osteoartritis, dolor musculoesquelético. No es un antiagregante plaquetario como la aspirina. Los efectos adversos gastrointestinales vamos a tener que va a causar úlceras, sangrado y náuseas. En renales va a causar retención de sodio y disminución de la función renal, y otros efectos pueden ser la cefalea y mareos. En las complicaciones va a causar úlcera, nefrotoxicidad, hipersensibilidad y causa menor sangrado que la aspirina. En cuanto a su dosis, en esta primeramente se va a utilizar de 500 a 1000 miligramos al día y mantenimiento va a ser 500 miligramos cada 12 horas. Su dosis máxima va a ser 1000 miligramos. Ya, ahora el salazalato, que este también va a ser un salicilato no acetilizado. También va a inhibir a la enzima ciclooxigenasa, pero de forma reversible, y también inhibe a la síntesis de prostaglandina. Su farmacocinética va a ser un profármaco, ya que se va a hidrolizar a ácido salicílico en el organismo. Su distribución va a ser alta a unión a proteínas y también amplia distribución. Metabolismo va a ser hepático, ya que va a haber una conjugación. Eliminación va a ser renal dependiente del pH urinario.
Sus indicaciones va a ser igual para la osteoartritis, artritis reumatoide, dolores musculoesqueléticos y causa menor irritación gástrica que la aspirina. En los efectos adversos, las intestinales que va a causar espectros, náuseas, dolor abdominal y en el sistema nervioso central también causa salicilismo leve. En complicaciones vamos a tener el salicilismo, nefrotoxicidad por uso prolongado, alteraciones del equilibrio ácido-base y causa menor riesgo que la aspirina. En su dosis vamos a hablar de 3.000 miligramos en dosis divididas. Eso quiere decir que, digamos, cada 8 horas puede tomar 1.000 miligramos, cada 6 horas 700 miligramos o cada 12 horas 1.500 miligramos. Bien, vamos a continuar hablando sobre otros derivados del ácido salicílico. Y como que recuerdo, vamos a tener en cuenta de que estos derivados del ácido salicílico van a tener un núcleo fundamental, es decir, un componente químico en común, el cual va a ser el ácido salicílico, también llamado ácido ortohidroxibenzoico, el cual va a poder tener diferentes derivados, como han explicado anteriormente, derivados de éster, derivados de ácido salicílico, pero en los cuales nos van a interesar ahora son dos grandes grupos, que son los aminosalicilatos de acción intestinal y los salicilatos no acetilados. Primeramente, los aminosalicilatos de acción intestinal van a tener un uso principalmente en lo que son enfermedades intestinales inflamatorias. Estas van a tener un uso en este sistema debido a que su formulación química va a estar dada por un principio activo que va a ser el ácido 5-aminosalicílico o también llamado mesalacina. Este principio activo va a ser que al momento de llegar al colon va a tener una acción predominante tópica sobre lo que es la mucosa intestinal. Medicamentos que pertenecen a este grupo van a ser, por ejemplo, la osalacina, la sulfasalacina y la valsalacina. Ahora, sobre los salicilatos no acetilados, vamos a tener que, a diferencia de los otros que funcionan o tienen acción intestinal, estos van a tener un perfil un poco más antiinflamatorio y analgésico y sobre todo van a actuar a nivel sistémico. Por ejemplo, el fármaco en este caso es el trisalicilato de colina y de magnesio. Bien, vamos a empezar a hablar de los tres primeros y es esencial que sepamos de que la única diferencia entre los tres va a ser la composición química de estos. Y empezando con la sulfasalacina, vamos a tener de que esta va a estar estructuralmente formada por un aminoácido que va a unir lo que es el 5-asa con una sulfapiridina. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir? Es de que esta unión de tipo ácido que va a unir a un nitrógeno mediante un doble enlace va a permitir de que el medicamento no se absorba hasta llegar al intestino grueso. Esto va a permitir de que su mecanismo de acción y su funcionamiento sea exactamente en lo que es colon y no se dé en el estómago o en el intestino delgado, que si bien se da en proporciones muy bajas, su acción principal radica en actuar a nivel de lo que es intestino grueso. Ahora, ¿cómo va a ser el mecanismo de acción de la sulfasalacina? Primero, la vía de administración de este medicamento suele ser por vía oral, como podemos ver acá en tabletas de 500 miligramos. Y lo que va a ocurrir tras la administración es de que la molécula va a permanecer casi intacta durante todo el tracto intestinal, es decir, durante el estómago y el intestino delgado, gracias a esta unionazo que se va a dar entre los nitrógenos. Esto debido a que el cuerpo humano no posee enzimas que puedan hidrolizar este tipo de enlace. Ahora, es a nivel del colon donde recién, gracias a la microbiota intestinal del colon, es que bacterias anaerobias van a producir lo que se conocen como azoreductasas, las cuales van a ser capaces de romper este enlace azo y finalmente poder dividir este fármaco en su porción activa y en una sulfapiridina. Ahora, esta sulfapiridina va a ser absorbida en el 60% a nivel sistémico, por ende va a ser la que cause los efectos tóxicos en caso los llegue a ver. Pero lo que nos va a importar acá va a ser la 5-asa, la cual va a ser el profármaco ya activo y va a actuar sobre lo que es la mucosa del colon. ¿Cómo va a actuar o cuál va a ser el mecanismo que va a tener en la mucosa? Es que va a inhibir las vías de la ciclooxigenasa 1 y de la ciclooxigenasa 2. Va a inhibir la 5-lipoxigenasa y por ende va a disminuir la producción de leucotrienos, la disminución de prostaglandina C2, va a disminuir la quimiotaxis neutrofílica
Y de igual manera va a disminuir lo que es la transcripción de factores como el factor de necrosis tumoral alfa, las interleucinas 1 e interleucinas 6, entre otros. Bien, sobre su farmacocinética, acá nosotros vamos a ver de que su absorción, como estuve explicando, va a ser muy poca a nivel de lo que es intestino delgado, siendo entre un 6 a un 15% como máximo, y que la mayor parte de la absorción de este medicamento va a ser a nivel del colon. Y esto gracias al clivaje bacteriano, que es el mecanismo que expliqué, mediante el cual las bacterias anaerobias producen enzimas que pueden hidrolizar este enlace de tipo ácido. Ahora, la distribución que va a tener este medicamento va a ser alto gracias a que se va a unir a proteínas plasmáticas. Ahora, la sulfapiridina, que va a ser el producto que no tiene el profármaco activo, se va a distribuir de manera sistémica, como mencioné, y va a poder cruzar tanto la placenta como la leche materna. Su metabolismo va a tener un paso inicial, como mencioné, en lo que es el colon, gracias a la azorreducción bacteriana, y la sulfapiridina, que va a absorberse a lo que es todo el tracto del intestino delgado, va a metabolizarse por acetilación hepática, por el NAT2. Y el 5-asa se metaboliza por el N-acetil-5-asa. Ahora, su excreción va a depender del metabolito. Si es que nosotros hablamos de la sulfapiridina, este se va a excretar por vía renal. Y si es que hablamos del 5-asa que no ha sido absorbido por el colon, va a ser eliminado por vía fecal, por las heces. La vida media de este fármaco es de 7 a 8 horas. Ahora, la sulfasalacina se va a indicar en lo que es colitis ulcerosa, que como recordamos, a diferencia de la enfermedad de Crohn, es una patología que suele afectar mayormente a lo que es colon distal, ser continua, y a diferencia de la enfermedad de Crohn, esta no da en todo lo que es el tracto digestivo, sino que se cierra a ocurrir solamente en el colon. Además de para la colitis ulcerosa se indica el tratamiento de artritis, puede ser en la artritis reumatoide o en artritis idiopáticas juveniles. Ahora, la dosis para tratar la colitis ulcerosa activa va a ser de 500 a 1000 miligramos por vía oral cada 6 a 8 horas, habiendo un máximo de 4 gramos al día. Para el mantenimiento de la colitis ulcerosa es de 2 gramos al día divididos entre 6 a 8 horas. Para el tratamiento de la artritis reumatoide es de 500 miligramos al día y se hace mediante un escalamiento progresivo semanal, donde la meta va a ser llegar a 2 a 3 gramos al día en 2 dosis con un máximo de 3 gramos al día. Ahora, los efectos adversos que puede producir este medicamento van a ser efectos gastrointestinales clásicos, como la náusea, la dispepsia. Va a ocasionar igualmente efectos adversos a nivel dermatológico, pudiendo causar rash, pudiendo causar en los varones oligoespermia, pero que es reversible, o inclusive infertilidad, pero también reversible. En casos ya mucho más graves causa leucopenia y el síndrome de Stevens-Johnson. Este síndrome es un síndrome bastante importante, ya que es una reacción, una hiperreacción del organismo ante un consumo excesivo de fármacos que generalmente suelen ser antibióticos. El libro nos indica de que mayormente el síndrome de Stevens-Johnson se da por penicilinas o por sulfamidas, que como hemos visto es uno de los compuestos que tiene este medicamento. Este síndrome de Stevens-Johnson lo que va a causar es úlceras y sobre todo escoriaciones a nivel de la piel y mucosas. El síndrome de Stevens-Johnson, cuando compromete a menos del 10% de la superficie corporal, se va a llamar como tal síndrome de Stevens-Johnson, pero cuando excede el 30% de la superficie corporal, ya se convierte en una necrólisis epidermal tóxica. La siguiente. Ahora, sobre la oxalacina y la valsalacida. Estos, al igual que el anterior fármaco, tienen un mecanismo de acción similar, una farmacocinética muy similar, pero solamente cambia en lo que es su estructura química. Como vimos anteriormente, el anterior medicamento estaba formado por una molécula de asa, igualmente un enlace de tipo azo y una molécula de sulfapiridina. En este caso, la oxalacina va a estar formada por dos moléculas de 5-asa, el cual era el profármaco del anterior fármaco que estábamos mencionando. Esto quiere decir de que la oxalacina va a ser un profármaco dimético de 5-asa. Esto lo que va a hacer es permitir que llegue al colon de forma más intacta y de que por ende su mecanismo de acción y su farmacocinética sea más aprovechable.
Es por eso de que la oxalacina va a estar indicada en colitis ulcerosa en pacientes que sean alérgicos o intolerantes a la sulfasalacina. Este medicamento se vende mayormente bajo el nombre de Lipendium y se encuentra en dosis de 250 miligramos. La dosis que se recomienda es de 500 miligramos por vía oral cada 12 horas. Ahora, la valsalacida va a ser igual a un aminosalicilato de 5-asa unido por un enlace ASO, pero esta vez a un transportador inerte, que va a ser el 4-aminobenzoil beta-alanina. Este va a tener el mismo mecanismo de acción, va a tener la misma farmacocinética que la sulfasalacina y que la oxalacina, pero se va a indicar solamente en colitis ulcerosas leves a moderadas. La dosis de esta va a ser de 2.25 gramos cada 8 horas, con un total de 6.75 gramos al día, y el tratamiento va a durar 8 semanas. Ahora, el trisalicilato de colina y de magnesio. Este medicamento no va a acetilar irreversiblemente la ciclooxigenasa, es decir, que a diferencia de la aspirina, este no tiene una inhibición irreversible de la ciclooxigenasa, por lo que va a conservar los efectos antiinflamatorios y analgésicos, pero va a tener menor acción como antiagregante plaquetario y menor gastrolesividad que, por ejemplo, la aspirina. ¿Cuál es el mecanismo de acción de este fármaco? De igual manera va a tener una vía de administración de tipo oral, donde una vez ingrese al tracto gastrointestinal se va a disociar y va a liberar un salicilato que va a ser la porción farmacológicamente activa. Este salicilato lo que va a hacer es actuar inhibiendo de manera reversible lo que van a ser las vías de la ciclooxigenasa, tanto la COX-1 como la COX-2, y que, como mencioné, a diferencia del ácido acetilsalicílico, no transfiere un grupo acetilalacerina del sitio activo de la ciclooxigenasa, por ende la enzima no queda inactivada de forma permanente. Ahora, la inhibición de este medicamento sobre las COX va a desaparecer cuando disminuye su concentración plasmática, que aproximadamente suele ser de unas 12 a 16 horas. Y se suele utilizar para lo que es tratamientos en artritis de igual manera, y se prioriza antes que la aspirina por su menor actividad de antiagregante plaquetario y su menor gastrolesividad. Continuando con el salicilato de magnesio, esta va a tener, vamos a explicar su farmacocinética, va a tener una buena absorción vía oral, su distribución va a ser alta, va a tener alta unión a proteínas plasmáticas, su metabolismo se basa por perihepático y eliminación vía renal. Esta va a depender del pH urinario y hacia el camino. Bien, las indicaciones son dolor leve o moderado, cefaleas, mialgias, también fiebre y artralgias. Los efectos adversos que puede provocar son irritación gástrica, dispepsias, tinnitus, mareos. Y las complicaciones como tal son las úlceras gástricas y la hemorragia gastrointestinal. Continuando con la salicilamida, es lo mismo que el salicilato de magnesio. En este caso la diferencia son sus efectos adversos y las complicaciones, que serían efectos adversos somnolencias, erupciones cutáneas, náuseas, cefalea, flatulencias. Sin complicaciones puede provocar una hepatotoxicidad a alta dosis y una reacción de hipersensibilidad. La mesalamina, en su farmacocinética, por llegar a ser baja, actúa localmente en colon y su distribución es mínima, es sistémica. Su metabolismo es hepático y en mucosas intestinales. Su eliminación es renal por medio de metabolitos. Las indicaciones son en colitis ulcerosa, enfermedad inflamatoria intestinal leve moderada. Los efectos adversos son dolor abdominal, diarrea, náuseas, cefalea, flatulencias, y sus complicaciones, nefrotoxicidad, reacciones de hipersensibilidad. Continuando con el paracetamol, este va a ser un analgésico antipirético, por lo tanto va a provocar que haya una disminución en la síntesis de producción de prostaglandinas en lo que es el sistema nervioso central, y esto va a provocar lo que es la analgesia y lo que es como tal antipirético. Se va a llamar también ya. Bueno, vamos a continuar en la siguiente clase.